Jesús Flores, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Canacer. Doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo diría que para mí es un privilegio poder moderar este panel con Larry. Estamos conversando un poco de nuestras trayectorias y la verdad que la de Larry es maravillosa. Voy a destacar algunos de los aspectos simplemente para que tengan una idea de su trayectoria. Presidente de la Sociedad Americana en México, empresario, director de DHR International, presidente del Partido Republicano en México, promotor de la relación de México con la administración Trump, larga experiencia en el Partido Republicano. Destaco su participación muy activa en las campañas políticas de George Bush, McCain y Mitt Romney, dirigente muy exitoso de la AmCham, de ahí también la fortaleza de su experiencia en la relación México-Estados Unidos, experiencia en NAFTA, sobre todo en la implementación de NAFTA. Destaco algunos de los temas en que he visto su involucración: propiedad intelectual, migración, energía. Profesor de la Universidad Anáhuac y columnista en dos revistas, CNN Expansión y Forbes, y se ha mencionado como candidato para ocupar la embajada de los Estados Unidos en México. Bienvenido, gracias por participar en este foro. Hoy en la mañana que estábamos en la sesión que participó Jesús Silva Herzog, escuché que mandaba el mensaje a todos nosotros de que México está viviendo un cambio histórico, un parteaguas en la parte política. Y le decía a Larry que desde mi punto de vista, y creo que lo comparten todos mis colegas del sector acero, también el contexto global está viviendo un parteaguas, un cambio dramático. Creo que es un cambio histórico lo que estamos viviendo. Y en estos cambios, indiscutiblemente, está la economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos, y también está vinculado a México en esa relación. Destaco algunos temas simplemente para comentarlos. Algunos de ellos han sido discutidos a lo largo del Congreso, y uno de ellos es la guerra comercial, las medidas que ha tomado Estados Unidos en contra del mundo, pero yo diría que específicamente de China, la 232, la 301, el retiro de Estados Unidos del TPP, que también vincula a México, la amenaza del retiro que hizo Estados Unidos de lo que llamamos el NAFTA o Telecán, y que luego se convierte en una renegociación del Telecán. Los litigios que hay en la OMC que vinculan a los Estados Unidos y México, ahí está como tercera parte. Entonces ahí estamos también en esa relación. La reforma de la OMC, donde México tiene una participación muy activa, y diría un tema que me ha tocado vivir, la inflexibilidad de China en relación a ajustar su modelo económico. Y en todos los temas está Estados Unidos y está México, y son temas de actualidad, son temas que estamos viviendo en los últimos 2-3 años. Por otra parte, no quisiera dejar de referirme a los antecedentes históricos de la relación Estados Unidos-México. Digo, si miramos 150 años para atrás en la relación México-Estados Unidos, pues tenemos toda una serie de incidentes históricos, y luego pasaría yo a esa reconstrucción que ha venido después, y yo lo ubicaría en los últimos 20-30 años, donde considero que ha habido una reconstrucción de la relación de los dos países. Siento que el Telecán o el NAFTA todavía nos llevó a un estadio superior, integración, aspectos como certeza jurídica. Yo creo que son aspectos que uno aprendió
de esa relación. Y luego pasamos a los temas de la campaña electoral pasada en los Estados Unidos, que también son ingredientes, pienso, de lo que podríamos esta tarde escuchar. Finalmente hoy estamos con una renegociación del NAFTA, y me parece que el título de este panel, el papel de México en la región de Norteamérica, es muy rico, y no es menor, porque implica la relación con el país más grande del mundo y el más poderoso. Pero quiero subrayar que no necesariamente estamos hablando de Estados Unidos, es Norteamérica, es decir, la relación con Estados Unidos y Canadá. Pienso que a mis colegas les encantaría poder salir esta tarde de este panel con elementos que nos inviten a pensar dónde estamos y a dónde vamos en esta etapa de cambios y que nos vinculan a los dos países. Bienvenido, agradecería tu intervención. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito para que las vayan ustedes construyendo a lo largo de la sesión. Pues muchísimas gracias, Jesús. Creo que has tocado unos puntos definitivamente relevantes. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias a Canacero, a ti, Jesús, por esta invitación de participar con ustedes. Y ustedes se preguntarán qué hará un republicano, ¿verdad? Hablando con Canacero mientras está la 232 en función, pero la realidad es que creo que esta relación bilateral habrá que verla en unos años, ¿no? Es muy difícil ahorita decir cómo va saliendo la relación bilateral bajo un gobierno de Donald Trump. Pero a mí me gustaría empezar con algo que decía Jesús, que es el tema de cómo llegamos aquí, ¿no? O sea, primero cómo llegó Donald Trump, porque creo que es bien importante entender la parte de por qué Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos y verdaderamente diseccionar el por qué. Porque entendiendo esa parte, entonces las decisiones que toma el presidente Donald Trump las puedes ver claramente de hacia dónde las está tomando y por qué las está tomando. Y muchas de estas yo las viví en primera mano, entonces yo se las puedo platicar, porque como representante del Partido Republicano, pues tengo el privilegio de participar en las juntas de estrategia del partido, en donde nos reunimos los presidentes estatales, digamos, el presidente del Partido Republicano de Arizona, de Texas, de Iowa, de todos los estados, y México, para platicar, dialogar, hacer estrategia, de hacia dónde tiene que ir el partido, etcétera, etcétera. Entonces, me han tocado vivir momentos tras bambalinas bien interesantes, que dan una perspectiva probablemente diferente, no solamente de las razones, sino también del mismo presidente Trump. Ahora, claro, no vengo a convencerlos de que Donald Trump les caiga bien, eso sería bastante difícil, pero la realidad es que sí les vengo a platicar de por qué él ve las cosas como las ve, ¿no? Y entonces ya ustedes decidirán si están de acuerdo con cómo las ve, o tan siquiera que digan, bueno, entendemos, no estoy de acuerdo, pero entiendo de dónde viene este señor. Entonces, para empezar, y pues nos vamos a remontar, no, todavía no está, todavía se me quitan esta todavía no voy a hablar de esta, eso, gracias. Todo se remonta a un deseo del candidato en ese entonces, Donald Trump, de ganar la presidencia. A ver, Donald Trump había sido demócrata, independiente, y finalmente dijo, pues apuesto a ser republicano, ¿no? Entonces, verdaderamente Donald Trump lo que tenía es un verdadero deseo de convertirse en presidente de Estados Unidos. Por eso, él como empresario, pues invirtió mucho en acercarse a la clase política, en transmitirle sus puntos de vista. Pero ¿qué hizo Donald Trump previo a la campaña que lanzó del Partido Republicano? Lo que hizo Donald Trump, muy inteligentemente, es que dijo, a ver, ¿cómo gano las elecciones de Estados Unidos? Las elecciones de Estados Unidos las gano si logro convencer a ciertos estados. Nunca voy a convencer a California, porque es un estado azul, demócrata, de hueso colorado. Pues ahí, ¿para qué me meto a jugarle una campaña? Es como si le dirías al
PRD que se vaya a Guanajuato. No, Guanajuato es panista, ¿no? Entonces, mejor que use ese tiempo en otros estados que puede ganar a lo mejor el PRD si es que quisiera, ¿no? Entonces, el presidente se enfocó en lo que se llaman swing states, en tres estados clave, bueno, fueron cuatro estados clave, que son los estados premium, que fue Ohio, Pensilvania, Michigan y Florida. Y él dijo, yo tengo que convencer a los ciudadanos de estos 4 estados que yo soy el candidato que ellos necesitan tener. Entonces, por ende, el presidente Trump, cuando era candidato, antes de que fuera candidato, hizo una encuesta anónima en estos 4 estados y les preguntó a los ciudadanos de estos estados qué es lo que te duele, qué es lo que te molesta, qué te hace ruido, ¿no? En términos políticos. Y de ahí diseccionó claramente que uno de los temas era el tema del comercio exterior. Imagínense para alguien que vive en Detroit, pues la cantidad de fábricas que en los 80 estaban en Detroit que desaparecieron, ¿no? Porque ahí la cuna de la automotriz, pues desaparecieron porque se fueron a otras partes no solamente del país, sino del mundo, ¿no? O sea, se cambiaron, unas se fueron a Alabama, se fueron a Georgia, dejaron Detroit y se fueron a México, etcétera, ¿no? Y a Canadá también. Entonces el presidente Trump empezó a hacer esto y encontró un tema migratorio que también a muchos les preocupaba y obviamente la economía, ¿no? Hacia dónde iba la economía de Estados Unidos. Entonces de ahí el presidente lo tomó como dijo, de estos puntos no voy a salir. Y empezó a diseñar su campaña, que acuérdense, la tenía a perder, porque eran 17 candidatos, precandidatos republicanos para la presidencia de Estados Unidos, 17. 14 de los 17 con un currículum político impresionante, ¿no? Congresistas, senadores como Ted Cruz, gobernadores como John Kasich de Ohio, como ex gobernadores como Jeb Bush, la familia Bush, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que le iban a ganar a Jeb Bush, ¿no? Y demás. Y me acuerdo muy bien estar sentado en el primer debate del partido, donde estaban los precandidatos presidenciales. Por cierto, de esos 14, había también 3, incluyendo a Donald Trump, que eran nada que ver con políticos. Había un neurocirujano, Ben Carson, Carly Fiorina, que era de HP, ¿no? Había sido CEO de HP, la señora Fiorina, y Donald Trump. Entonces, me acuerdo estar sentado en el primer debate presidencial en Cleveland, que es donde es mi familia, Cleveland, Ohio, y empezaron a hablar, y al único que abucharon en el escenario, que aparte el Partido Republicano es conservador, muy, no es el partido que va a abuchar a los candidatos, ¿no? La realidad es que no es muy común en el partido. Y no se vio en la televisión, pero yo les puedo decir que yo estaba ahí sentado a 5 filas de los candidatos. Y cuando dijo algo Donald Trump, el partido que estaba ahí lo abuchó. Entonces yo en ese momento dije, bueno, definitivamente este no va a ser nuestro candidato, ¿no? A lo mejor alguno de los otros seguro, pero este no. Y después, al medio tiempo, en la primera fila pues estaban las esposas. Entonces tengo buena relación con Columba, la esposa del exgobernador Jeb Bush, que es mexicana de Guanajuato, por cierto. Entonces me siento con Columba y le digo, ¿y qué opinas de Donald Trump? ¿No? Porque siempre había sido Donald Trump es Donald Trump, ¿no? El personaje. Y entonces me dice, no, sin preocupación. Yo también, todo lo echaron, pues seguro nada más va a estar un ratito y se va a ir, ¿no? Claro, pues que nos imaginábamos que él se iba a convertir en presidente de Estados Unidos. Pero lo que sí hizo Donald Trump es que hizo su tarea y entonces escuchó muy de cerca a la población en estos 4 estados: Ohio, Pensilvania, Michigan y Florida, ¿no? Y Pensilvania particularmente importante para ustedes por el tema de acero, ¿no? Pero entonces escuchó estos 4 estados y escuchó este tema de comercio exterior, que la verdad es un gran acierto el que él haya tocado ese punto para desarrollarlo en su campaña, porque dijo, yo tengo que venderme diferente. Si yo me vendo como los otros, pues ahí están 14 políticos, o sea, no vamos a llegar a ninguna. Entonces, él se arropó de 4 temas particulares y de ahí empezó a diseñar su campaña. Y
Yo les platico, en el 2006, cuando dirigía yo la Cámara Americana de Comercio, me invitaron a un pueblito que se llama Peoria, Illinois. ¿Alguien ha estado en Peoria? Ah, caray, hay varios. Bueno, los que no han estado, no se animen para ir, no hay nada que ver en Peoria, ¿no? ¿Verdad? Es un estado que es de lo bonito del estado de Illinois, sería Chicago, pero Peoria, pues ahora sí que hasta su nombre no le ayuda, ¿no? Porque si lo traduce en español sería Peoria. Imagínate, voy a ir a Peoria, ¿no? Oye, pues qué peor destino, ¿no? Pero la verdad es que no hay mucho, y no me dejan mentir los cuatro que han ido a Peoria, que aquí hay bastantes. Había dos fábricas, estaba Caterpillar y estaba Maytag. Caterpillar, que ahora le dicen CAT, ¿no? La de los tractores y todo esto. Y ambas, un pueblito muy chiquito, ambas cerraron y se vinieron a México. Ahora, pongámonos en los zapatos de los peorianos, ¿verdad? Y imagínate tú que las únicas dos fábricas de las que se alimenta tu pueblo cierran y se van. Las únicas dos fábricas de donde seguramente tu papá, o tu tío, tu primo, tu abuelo, o tu vecino, o tu amigo, pero alguien, o muchos, trabajaban ahí y cierran para irse a México. ¿Por qué? Por el Telecán. Y yo soy gran promotor del Telecán, siempre lo he sido. Pero cuando me invitaron a Peoria y yo empecé a escuchar eso, pues dije, caray, pues entiendo de dónde viene, ¿no? Nadie les ha venido a explicar los beneficios del Telecán. Para ellos el beneficio del Telecán es que cerraron sus dos fábricas y se fueron a México. O sea, la verdad es que no hubo beneficio, al contrario, están bastante enojados que el Telecán les quitó trabajo. Y esa fue la realidad que Donald Trump se encontró 10 años después en innumerables Peorias alrededor de Estados Unidos, en Michigan, en Illinois, en Pensilvania, en Ohio, etcétera, etcétera. Y ningún gobernante ni ningún candidato jamás había tocado ese punto. O sea, había un gran enojo en Estados Unidos de que pues, estos acuerdos comerciales no beneficiaban más que a las grandes empresas. Beneficiaba a Caterpillar, a Maytag, a Peoria, pero al trabajador común y corriente les había quitado sus oportunidades. Que en realidad, y eso fue bien interesante cuando me invitaron a este evento en Peoria, fue encontrar que los peorianos les estaba yendo mejor sin las fábricas. Pero en su mente, pues para ellos había sido muy malo. ¿Y por qué sabíamos que les había ido mejor? Estaban gastando más, comprando más automóviles, comprando casas más caras. ¿Cómo? Pues decidieron hacer otras cosas, no les quedó de otra. Entonces muchos se convirtieron en empresarios. El que me recogió en el aeropuerto, que había sido un trabajador de cuello azul, ¿no? ¿Cómo se dice cuello azul acá? Bueno, de blue collar de Estados Unidos. Y le dije, oye, ¿y ahora qué haces? Ya no está Caterpillar. Y dice, no, pues a mí me va muy bien, yo tengo mi propia empresa, vendo fibra óptica. Ah, caray, entonces te benefició. Y por un segundo lo pensó, dijo, pues sí, ¿no? O sea, no lo había pensado, él se había quedado con la idea que era lo peor que había pasado era el Telecán. Y pues gracias al Telecán, pues él ya tenía un negocio propio. Pero la gente no lo veía así, la percepción es la realidad de la política. Entonces llega Donald Trump con esto que millones habían querido que dijera un candidato que era pues lo que en Washington no se decía, que era, oye, el Telecán, ¿no? El comercio exterior, migración, y de ahí tomó entonces fuerza esta campaña para lo que ustedes vieron que fueron los resultados de la elección del presidente, ¿no? Entonces fue una campaña particularmente que México se centró, digamos, el presidente se centró en muchos temas que tenían que ver con México, porque curiosamente pues México y Estados Unidos están interconectados, ¿no? Entonces hay un dicho acá, ¿no? que lo dice, cuando Estados Unidos estornuda, a México le da gripa, ¿no? O sea, de esa magnitud está esta interconexión entre México y Estados Unidos. Y entonces el presidente, pues también el tema migratorio, que ustedes lo han escuchado, pues tiene sus puntos de vista, pero también esos puntos de vista no son Donald Trump, o sea, son muchos americanos que tienen esas ideas por factores como miedo, ¿no? O sea, factores de ilegalidad, o sea, el tema migratorio, por ejemplo, que es el tema de auge ahorita antes de que empezáramos, tomé una entrevista con MBS, que justo el tema era migratorio, con el tema de la caravana de
de Honduras. Y no es menor el tema migratorio para muchos americanos. Le tienen miedo, y no al migrante, eso sin duda, pues Estados Unidos es un país construido por migrantes. El presidente Trump es tercera generación migrante, ¿no? También mi familia pues también es como tercera generación. O sea, la verdad Estados Unidos está construido por migrantes. Pero el tema que hace mucho ruido en Estados Unidos son los cruces ilegales. O sea, el que alguien, ustedes lo saben, ¿no? Uno va a Estados Unidos, o sea, hasta yo, ¿no? Uno maneja aquí a lo mejor más rápido de lo que debe decir, ¿verdad? El otro día venía yo con mi cuñado y me dice, oye Larry, ¿y por qué dice alto y nadie para? Pero no, pues son como medio decorativos los estos de alto, ¿no? Pero ¿cómo que nadie pare? Después, que estaba yo en Querétaro, historia verídica, y me dice, ¿por qué dice eso 1 más 1? ¿Qué es eso de 1 más 1? Porque en Querétaro tiene un letrero 1 más 1, ¿no? En vez de, tiene los de alto y tiene los de 1 más 1 como altos, ¿no? Y dice, ¿qué es 1 más 1? 1 más 1 me imagino que es deja pasar a uno y pasas tú, ¿no? Creo que eso es lo que quiero decir. Pero pues en Estados Unidos, ustedes saben, ¿no? Manejas ahí y paras en el stop sign, porque si no, te agarra la policía y vete a saber cómo te va, ¿no? Y ahí sí no es de que, pues, ¿para los chescos o cómo, no? Entonces, el tema de legalidad para el americano, ese es lo que le hace mucho ruido, el que crucen ilegalmente la frontera, ¿no? Y estén en Estados Unidos ilegalmente. Pero es un tema que se tiene que resolver definitivamente en el legislativo y lleva décadas sin resolverse, ¿no? Entonces, creo que si algo puede pasar es que con un presidente como el que tenemos ahora en Estados Unidos, pues va a poder impulsar, esperemos, una reforma migratoria que le dé certeza a los 11 millones de mexicanos que están ahí de forma irregular, pues para hacerlos legal, porque en Estados Unidos lo que necesitan es mano de obra y necesitan urgentemente en muchas industrias, ¿no? O sea, por ejemplo, en enfermería hay una gran necesidad hoy de 2 millones de enfermeras y no hay americanas ni americanos que quieran suplir esos 2 millones. Ahora es una población que está envejeciendo, es una población que necesita enfermeras para los sanatorios, para las clínicas, para los hospitales, y no hay. Pero lamentablemente el sistema, como está hecho en Estados Unidos legislativo, el sistema migratorio no permite abrir las puertas para atraer enfermeras de Filipinas, que donde son muchas, o de México, ¿no? Que hablen, que sean bilingües, no lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay enfermeras. Que eso también puede ser una oportunidad para México, ¿no? Porque entonces puedes desarrollar el turismo médico maravillosamente bien en la franja fronteriza, pero ese es otro tema. Pero en Estados Unidos no hay, por ejemplo, enfermeras. Y así te vas función por función. O sea, no sé si ustedes han ido a un centro comercial últimamente en Estados Unidos y los letreros de Health Wanted están por todas partes. Entonces, esa parte no se ha podido satisfacer y no es un tema del Ejecutivo, es un tema del Legislativo. Pero en Washington, si uno pensaba que Jicoténcatl y demás no eran eficientes, ¿no? Aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues en Estados Unidos es una dinámica similar. O sea, la verdad es que hay un gran atraso en llevar a cabo las reformas que se necesitan hacer como reforma migratoria. Entonces, ¿qué sucedió en Estados Unidos en el tema? Para regresar al tema, porque yo puedo estar horas, no voy a estar horas, pero podría, porque es un tema que me apasiona, esto de la relación bilateral. Pero regresando al tema comercial. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos hay hay un gran desconocimiento, yo creo que ahora menos, pero un gran desconocimiento de lo que es la relación México-Estados Unidos. Hoy en día México y Estados Unidos comercializan 615,000 millones de dólares, es una relación enorme. Pero ¿qué sucedió? Y por eso también dio aquí a este tema del Telecán. Pues que muchos americanos no tenían la menor idea de lo que representa o representaba México en términos comerciales. ¿Qué sucedía con México? ¿O qué ha sucedido con México? En Estados Unidos, cuando escuchas México, similar que seguramente por los que veo ustedes aquí les tocó en los 90s, ¿no? Colombia. ¿Qué escuchabas de Colombia en los 90s? No escuchabas de la maravillosa economía y cómo iban las cosas, escuchabas del narcotráfico, ¿no? Y lo mal que estaba el narcotráfico, y entonces
seguro muchos de ustedes no se querían parar en Colombia bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y a lo mejor algo podría ser exagerado, o a lo mejor, pero la percepción era, no te pares en Colombia, porque está bien peligroso. Entonces, para el norteamericano, ¿qué ha sucedido? El norteamericano abre el periódico y se encuentra que en Jalisco hubo 2 camiones, ¿no?, con 70 muertos ahí cada uno, ¿no? Después unos colgados en un puente, después, ¿no? Y lo que escuchan son estas noticias de México. Eso es lo que en el común denominador del mexicano está viendo constantemente en el periódico. Entonces, eso es lo que ellos han percibido en la relación comercial. Ahora, digamos los agricultores. Los agricultores, el agricultor en Iowa, que a lo mejor maíz es su producto básico, ¿qué hace? Él, su producto no se lo vende a México, él se lo da a Cargill, ¿no?, o se lo da a ADM, y ADM y Cargill lo venden por todas partes, particularmente su primer cliente es México. Entonces la gente de Cargill pues obviamente sabe que el cliente más importante es México, pero él ni la menor idea, ni por aquí le pasaba que su producto, su primer cliente, México. Y así fue bastante generalizado en Estados Unidos. Yo les puedo platicar, yo estaba sentado en la convención republicana, ya la han visto seguramente en la tele, si no es que han ido en un estadio enorme, ¿no?, muchísimas personas, ¿no? Y entonces me invitó la delegación de Oklahoma, a platicar con ellos. Era una delegación como de 20, 30 VIPs de Oklahoma, ¿no?, los más importantes políticos de Oklahoma y empresarios y demás. Entonces, y me invitaron a hablar, lo cual les agradecí mucho, sobre México. Yo soy el representante de México en el partido, ¿no? Que por cierto, o sea de paso, ¿por qué soy el representante? Pues porque México es el país que más americanos tiene fuera de Estados Unidos, 2 millones de americanos, y votan, ¿no? Entonces es una fuerza, si lo compararas, pues sería más fuerte que 10 o 12 estados en Estados Unidos. Es muy relevante estos 2 millones de norteamericanos que votan. Y entonces estaba yo platicando con el senador federal, que se ve que tiene muchos años en el Capitolio, ¿no?, de Oklahoma. Y le decía, oiga, obviamente yo había hecho mi tarea, no es que me sé todos los estados de memoria. Le digo, oiga, señor senador, ¿usted sabe qué representa el comercio entre Oklahoma y México? Obviamente me vio como dirían aquí hace tiempo, con cara de what. Pues no. Y le digo, pues, señor senador, el comercio de Oklahoma con México, para Oklahoma, para su estado, representa el segundo socio comercial más importante que tiene el estado de Oklahoma. O sea, caray, pues, ¿pero qué le vendemos a México? Le digo, señor senador, le vende maquinaria a México. Ah, caray, senador federal. Ahora imagínate si la población general en Oklahoma que no sabía, el senador sentado en el Capitolio no sabía eso, menos el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que demuestra lo que se conocía. Ahora, gracias al trabajo de muchos de ustedes y de las cúpulas empresariales que empezaron a irse a Estados Unidos, empezaron a tocar base con sus clientes y proveedores, pues empezaron a hacer ruido de lo que representa el comercio entre México y Estados Unidos. Y ahora sí, Julio, si me ayudas con la primera. El mapa de Estados Unidos que ustedes van a ver aquí arriba es algo bastante significativo que empezó a hacer ruido en Estados Unidos. Y es Estados Unidos y el comercio con México. Es básicamente lo que ustedes van a ver. Entonces, fíjense nada más, los estados en azul, que son 6, particularmente 4 de ellos en la franja fronteriza, México representa el primer socio comercial. O sea, tomándolo en términos empresariales, el primer cliente de estos estados es México, así de fácil. Entonces, de California a Texas, ¿no?, y tiene 6 estados que el primer cliente es México. Ahora, eso es muy significativo. Pero los verdes que tienes ahí, los verdes son 22 estados, incluyendo Oklahoma, que México es el segundo cliente más importante. Yo te apuesto que si yo les preguntara a cualquiera de ustedes quiénes son tu primer cliente y tu segundo cliente, tú sabes perfectamente quiénes son tus primeros 2 clientes, ¿no? Pero en Estados Unidos no lo sabían. Entonces, ¿qué representa eso? Que la mayoría, si sumas 22 más 6, que la mayoría de los estados de Estados Unidos, su socio comercial principal
su socio comercial principal es México, pero nunca le habíamos hecho a Estados Unidos, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, pues, ¿qué nos extraña? Que el norteamericano no supiera esta fotografía de la relación comercial de México y Estados Unidos, porque lo único que sabía es lo que lee en el periódico todos los días, ¿no? Sobre el crimen y demás en México, lamentablemente. Entonces, esto yo creo que enseña muy bien lo que representa, ¿no? El comercio de Estados Unidos hacia México, pero también representa que grandes oportunidades. Miren ustedes, en el noroeste de Estados Unidos no figuramos ni en los primeros 5 como clientes potenciales. Grandes oportunidades. Y muchos de esos verdes, si miramos a la siguiente, Julio, por favor, aquí están las cifras. Ven ustedes Texas, 92 mil millones. Por mucho, Texas y México tienen una relación comercial de lo más fuerte. O sea, para Texas le queda claro que su primer cliente, yo creo que no hay tejano que no sepa que su primer cliente es México, ¿no? 92 mil millones. Pero vean Oklahoma, nada más para darse color, ¿no? Oklahoma, que le vende a México 537 millones de dólares. Esos 537 millones de dólares lo sitúan en el segundo cliente, ¿no? México, más importante. Entonces, hay grandes oportunidades para que México siga creciendo a ritmos acelerados. O sea, a mí no me cabe la menor duda que si, gracias al acuerdo comercial, y Jesús, que estará, Jesús sea de que estará en la próxima intervención, y ahorita nos venimos juntos platicando en el avión, y les dirá más del Telecán, no me voy a meter a los detalles del Telecán, que es mejor que él. Pero lo que sí veo es una clara oportunidad. Y si regresamos otra vez al mapa, Julio, veo una clara oportunidad en el futuro para los aceleros, sin duda, pero para todo el mercado mexicano, de que los verdes se conviertan en azules y los blancos mínimos se conviertan en rosas, en amarillos, en otros, ¿no? Pero hoy le vendemos a Estados Unidos hoy el comercio entre México y Estados Unidos es más de 600 mil millones de dólares. Yo sí veo que en 5 años, gracias al acuerdo celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, esto se puede convertir en $1 trillón. Ese es el potencial del acuerdo que firmó México, Estados Unidos y Canadá. 5 años, $1 trillón. Porque yo he escuchado mucho este concepto que inclusive en algunas confederaciones, y más aquí en México, promovieron, que decían, no, pues diversifiquemos, ¿no? Inclusive estuve yo en un panel en Guadalajara en donde uno de los panelistas decía, olvídate de Estados Unidos, ¿no? Grave error, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Quién aquí, si alguien llega y te dice, olvídate de tu cliente más importante, le dice, sí, como no, me voy a enfocar en los chiquitos y ya me olvido del grande? Como empresario no lo harías, ¿no? O sea, si te dedicas a hacer eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cómo le vendemos más al mercado con los que todos quieren jugar, que es Estados Unidos. Y si nos vamos a la siguiente, Julio, por favor. No a la siguiente.